Amigas, amigos, bienvenidos a Misión Mil Días, un espacio creado pensando en las familias ecuatorianas, con los niños y las niñas en el centro. Yo soy Adriana Polo, una madre ecuatoriana convencida del poder de la comunicación para transformar realidades. Y me inspira poder construir puentes entre las personas y las causas con propósito. Misión Mil Días es un espacio creado para pensar, reflexionar y actuar juntos, porque creemos que vencer la desnutrición crónica infantil es posible y es responsabilidad de todos. Por eso el día de hoy continuamos con un capítulo muy importante, vinculado a los controles de salud, la vacunación y cómo esto impacta en la prevención de la desnutrición crónica infantil. Para hablar de ese tema, vamos a conversar con Eduardo Verdocia, un invitado también muy querido de Redni, que ha colaborado con nosotros en algunos espacios. Y Eduardo es un médico ya con una trayectoria en la Dirección Sanitaria y Seguridad Social, comprometido con la gestión eficiente de los servicios que se proporcionan desde el sector público con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población. Los ha realizado a través de intervenciones que han permitido optimizar recursos disponibles y hacer cambios tangibles en la vida de las personas a quien ha tocado como médico y como funcionario público también. Bienvenido, Eduardo. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Gracias a ti, Adri, a Redni, por la invitación. Para mí realmente es un gusto poder conversar, como tú decías, sobre un tema tan importante, que es importante y es necesario, sobre todo, ponerlo sobre la mesa de los ecuatorianos, porque sobre todo por la problemática que impacta tan fuertemente y tan profundamente en nuestro país. Tú has trabajado directamente en el tema de prevención de desnutrición crónica infantil desde tu rol como médico, desde tu rol como técnico también en el tema. Y justamente hay un tema dentro de todo el amplio espectro de la salud que tiene que ver con las vacunas y que últimamente, en los últimos años, sobre todo, ha generado muchos debates, que creo yo, bueno, yo en los 80 que nací, no creo que había tanto debate y era como que hay que vacunar al niño y hay que vacunar al niño. Pero ahora, en los últimos años, justamente a raíz de la pandemia, también muchos se ha hablado de las vacunas, en pro y en contra. Y sí queremos destacar en esta primera parte la importancia de las vacunas en la prevención de enfermedades serias y graves en la niñez y también cómo eso se conecta con la prevención de la desnutrición crónica infantil. Y la primera pregunta que tengo para ti, ¿por qué la vacunación no es solo una decisión individual, sino que también es un acto de salud pública? Qué bueno que haya sido es al final de la colita de la pregunta, porque quería más bien pedirte el espacio para un poquito introducir esa gestión de los médicos, que no estamos precisamente en el día a día con un paciente frente a frente sentado en un consultorio, sino aquellos médicos quienes nos enfocamos precisamente en no ver el árbol, sino ver el bosque. Porque, claro, como salubrista, como especializado en gestión sanitaria, en salud pública, en ver soluciones tangibles y transversales, como tú bien lo acabas de mencionar, es importantísimo poder tener esta visión mucho más amplia de poder abarcar y abordar esta temática, la cual es demasiado importante, sobre todo el tema de vacunación, desde un punto de vista de gestión, desde un punto de vista de cómo solucionar los recursos, cómo articular los recursos para que estos realmente, cada uno de los beneficiarios, en este caso los niños, hablando de vacunación precisamente, sean quienes reciban un tratamiento un tratamiento preventivo, un tema de prevención oportuna del tema de vacunación de forma oportuna. Entonces, ahí es importantísimo poder entender que, como tú decías, es un tema colectivo, es un tema el cual no solamente depende de la individualidad de la familia, no solamente depende de la individualidad de la madre o del padre, sino también de que existan los recursos. ¿Sí? No puede ser que exista, y hay que partir de ahí, ¿no? Hay que partir de la disponibilidad de recursos para que sí, obviamente, si bien es cierto, existe un esquema de vacunación estipulado, un esquema de vacunación que forma parte del Esquema Nacional de Vacunación del Ecuador, el cual está enfocado en poder abordar las mayores enfermedades o epidemiológicamente hablando, de mayor frecuencia, de mayor incidencia, es necesario poder tener los recursos. Si no tenemos la disponibilidad del recurso, si no tenemos el equipo técnico, si no tenemos la parte financiera, ¿verdad? A nivel estatal, no sirve de nada poder tener la voluntad de la madre o de la familia de querer vacunar. Y la otra parte, que también en cambio no sirve de nada poder tener los recursos si es que tienes una sociedad la cual no está comprometida, una sociedad la cual no está informada y educada, la cual es un pilar fundamental y transversal dentro de esta temática, en la cual acudan a los controles, en la cual acudan a poder adquirir o ser beneficiarios de este servicio, en este caso de vacunación, de la prestación de atención médica. Entonces realmente es una ecuación perfecta. Es una ecuación que necesariamente es una balanza que necesita de estos dos contrapesos, tanto desde la disponibilidad de los recursos, que los recursos que vienen
desde la parte pública, desde la cooperación internacional, desde las agencias multilaterales. O sea, existe una gran cantidad de instituciones las cuales se preocupan por este primer paso, que es el tema de la disponibilidad, pero este primer paso tampoco No está se puede complementado quedar si es que solo. no tengo un tema inculcado, enraizado en la sociedad. Como tú decías, bueno, en los 80 tal vez era te vacunas y te vacunas. Hoy por hoy tenemos inteligencia artificial, Uf. tenemos accesibilidad en las cuales, te lo digo como médico. Doctor Google. Doctor Google, por supuesto, que hoy Claro. factura más que todos los médicos, ¿no? Entonces tienes una sociedad, unas madres mucho más informadas, mucha información veraz, mucha información, en cambio, también superficial. Y nosotros como profesionales de la salud, médicos, enfermeros, odontólogos, nutricionistas, psicólogos, personal de TAPS, que son los técnicos de atención primaria y salud, desde el auxiliar de enfermería, desde la persona que admite a una madre de familia en el centro de salud, en el hospital, tiene que estar bien capacitado, tiene que estar educado para poder... Desde el guardia, Edu, desde el porque guardia. nos ha pasado, ¿no? Te cuento que ellos a veces están ahí pendientes de dar los turnos, lo que sea, y saben un montón también. es el primer filtro. Es el primer Y te filtro. cuento algo. Ahí hay, lo que toca mencionar, que es chévere, que lo acabas de tocar. En otros países, los guardias de seguridad, la gente, las personas de limpieza, que son parte del equipo, y como Así médico es. te digo, son parte de nuestro equipo sanitario. Eso hay que destacarlo muchísimo. En otros lados, tienen unas capacitaciones especiales en las cuales un guardia de seguridad, una persona de admisión, son expertas en hacer triajes, son expertas en Imagínate. poder decir o de poder detectar ciertas condiciones clínicas de un Incluso paciente. para el tema de urgencias, ¿no? Por supuesto que sí. Porque sí hay alarmas y hay gente que llega al centro de salud con una urgencia y evidentemente todo este equipo que está ahí debería estar funcionando así, como un equipo preocupado por el bienestar del paciente. Y yo creo que ahí hay mucho por hacer, ¿no? Definitivamente en esta capilaridad del Estado a nivel de poder llegar a todo el territorio con los servicios de salud de manera óptima. Justamente tú hablabas del poder brindar ese servicio, de estar preparados con los recursos. También hay un tema de accesibilidad, incluso el tema de distancia. Bueno, hay muchos factores, tú eres el experto en el tema, pero desde el punto de vista de un usuario, sí hay muchos factores que pueden ser limitantes o barreras para que esas familias, pensando en que ya el sistema de salud esté brindando los servicios de manera adecuada, ¿cuáles son esas barreras que también pueden vivir las familias para llegar a recibir el servicio? Cuando hablábamos y pareciera que nos hubiéramos estado un poquito desviando el tema, que estábamos hablando del tema de urgencias y la necesidad de que todo el equipo sanitario esté comprometido y capacitado, pues no es así. Porque precisamente ese guardia de seguridad, esa persona de limpieza, ese camillero, ese auxiliar de enfermería tiene su familia, tiene su comunidad en la cual si escucha o está bien enterado, bien capacitado al interior de su espacio laboral, en este caso el espacio sanitario, es también el primer referente, la primera persona que va a cumplir con lo que el sistema dice, con lo que el sistema estipula y que va a ser realmente tu primer foco, tú que eres de comunicación, va a ser tu primer referente de comunicación desde su familia, sus sobrinos, sus nietos, los hijos de sus amigos, sus propios hijos, para poder cumplir. Y realmente es importantísimo poder empezar a cumplir justamente e ir aportando un granito de arena cada uno de los niños que vayan cumpliendo el esquema. De ahí con lo que mencionabas de la importancia de esta capilaridad, justamente te quisiera contar un poco de mi experiencia rural. Claro, Mi experiencia que sí. rural, yo tuve la gran oportunidad de hacer mi medicina rural en Tiwinsa y en Limón Indanza. Son dos cantones fronterizos prácticamente. No he tenido todavía la oportunidad de conocer, pero está en la lista. Morona, Santiago, realmente en la frontera con Perú. Fue una experiencia para mí enriquecedora trabajar con nacionalidad shuar, nacionalidad indígena shuar, que tiene una como visión y un trabajo antropológico muy interesante, de una visión muy, muy clara. Por supuesto que sí, y justamente ahí tienes poblaciones y comunidades que han sido tal vez, me atrevo a decir, abandonadas, pero por la distancia, no por temas de falta de accesibilidad de vías, por como tú sabes, pues el tema de la viabilidad en el Ecuador era muy limitada, entonces eran poblaciones aisladas, hasta cierto punto, correcto, claro que tenían sí. su forma y su cosmovisión de salir adelante. Si no hubieran tenido una cosmovisión y unas prácticas sanitarias adecuadas, hubieran desaparecido. Totalmente. Si es que no hubieran sido, porque no tuvieran un contacto occidental, lo que conocemos como contacto de la medicina occidental, hubieran desaparecido simplemente. Entonces, tienen sus propios recursos, sus propios métodos y sus formas, ¿no? Uno de los mayores vida. retos que creo que tuve la suerte de poderlo sobrellevar de forma inmediata es entender desde el punto de vista de la cosmovisión de cómo veían la salud.
y cómo veían la salud y la familia como tal. Y luego, si es que lo aterrizamos eso a la lucha contra y la prevención contra la desnutrición infantil, no lo puedes desvincular. No puedes desvincularlo, ¿por qué? Porque tienes, evidentemente, pues, familias bastante extensas, familias de 12, 15, 16 hijos, hoy en la actualidad, algo que pues no lo vemos ya comúnmente. Y tienen niños que han salido adelante, y tienen jóvenes que han salido adelante, y jóvenes que han salido adelante en función de los conocimientos ancestrales. Y para mí eso fue un gran reto, ¿sí? Y que ¿Cómo tal vez, combinar esas dos, esa enseñanza con la que tú venías fresco, salido de la facultad? Dijiste, bueno, yo ya estoy listo, vamos. No Y de estaba pronto te listo. enfrentas a un doctor, pero de la comunidad. O sea, que es el equivalente a ti, pero en esta comunidad, ¿no? Era la persona que se encargaba de la salud y que históricamente incluso creo que es generacional, ¿no? Que se pasa un poco este conocimiento de generación tras generación y ya había un doctor en la comunidad con el que te tocó hablar, te tocó hacerte amigo. Cuéntanos un poquito más de cómo fusionaste un poco esos dos aprendizajes. esa parte es, creo que la parte más enriquecedora para mí, porque sí, si bien es cierto, suturar, atender un paciente, curar una neumonía, un cuadro de enfermedad gastrointestinal, lo hacemos. Tenemos el libro, sabemos el manual, tenemos los pasos, la disponibilidad de medicamentos, antibióticos y demás, y lo salimos adelante. Pero cuando te enfrentas, como tú dices, al conocimiento ancestral en todas las patologías, en todas las enfermedades, incluso, obviamente, desde el tema del cuidado de los 1000 días, desde la concepción del niño, proceso de embarazo o gestación, lactancia y luego el cuidado hasta los 2 años, te enfrentas de todas maneras a ese cuidado. Entonces, el primer gran reto fue, bueno, obviamente en el libro estipulado el tema de los controles prenatales, ¿no? Controles prenatales y el parto asistido. Y te cuento que en parto asistido nunca en mi vida había atendido un parto vertical. Nunca en mi vida Tu primera vez allá, mi en primera esa vez comunidad. allá. Mi primer parto vertical, que era parte de tener esquematizado justamente dentro de los controles prenatales, poder tener anticipado dónde la señora iba a dar a luz. Yo trabajaba en un centro de salud tipo A, pero era fronterizo prácticamente. El hospital más cercano quedaba a 3 horas más o menos, la ambulancia estaba a 1 hora y media. Es decir, muchas veces nos tocó atender partos en condiciones No ideales. improvisadas. Claro. Improvisadas, y sacamos adelante a muchos niños que, bueno, luego tuve la oportunidad de regresar como funcionario público, como subsecretario, y haber visto esos niños a los cuales yo recibí fue una cosa muy, muy emocionante. Entonces, a lo que quería llegar es, Adri, precisamente a que parte fundamental, hablamos de las vacunas, pero quisiera tal vez ampliar un poquito más el espectro para luego ser muy detallista con el tema de las vacunas. Si nosotros realmente queremos poder tener una estrategia la cual cale, la cual no quede en el escritorio, en un manual y en un libro, ¿sí? Para prevenir y reducir la desnutrición crónica infantil, es indispensable poder aterrizarlo quirúrgicamente. O sea, caso a caso. Obviamente, existen parámetros generales, existen parámetros amplios, los cuales hay que cumplir lineamientos y estrategias que van enfocados en ese objetivo, pero ese objetivo macro, que también si quieres un objetivo general y objetivos específicos, esos objetivos específicos no son suficientes. Esos objetivos específicos hay que desagregarlos y estudiar caso a caso. ¿A qué voy? Y por eso me gustó mucho la experiencia, y por eso quisiera contártelo desde el espacio más cercano con el contacto personal, y muy difícil, porque tal vez si hubiera hecho la rural, tal vez aquí, no sé, se me ocurre aquí en Chimbacalle o, no sé, pues en Durán, en Monte Sinaí, no hubiera sido esa misma realidad de poder aterrizarlo, porque tenemos una cosmovisión y una... Más similar. Más similar, correcto. Claro. Igual, aquí tenemos el componente ancestral muy fuerte, en el cual te dicen, ok, ¿por qué tiene mi esposa, o por qué tengo yo como señora que someterme a un Papa Nicolau? ¿No? Claro, no lo veían. No lo veían. Nunca lo hacen. No es parte de las costumbres, digamos, Ancestrales, de las prácticas. no. Y te digo algo, de las cosas más enriquecedoras que tuve es haber tenido la apertura de un esposo, porque de todas maneras es una nacionalidad, no lo digo como crítica, es su cosmovisión muy patriarcal, en el cual el esposo es el que mayormente trabaja, que sale, acuérdate que como nacionalidad shuar, y te digo, tengo grandes amigos shuaras que hoy por hoy nos seguimos llevando, y tengo una gran relación con la gente de Morona Santiago, de Tiwinsa, y de Méndez y de Limón y Danza precisamente, pero lo ven así. Entonces, que un hombre, en este caso yo como médico, examine a su esposa no era un tema que era cómodo para ellos. Y lo entiendo perfectamente, no es ni crítica, ni machismo, ni mucho menos. Cuidado se vaya a malinterpretar. No, lo respeto, pero lo que es importante poder llegar a, como te decía, esos objetivos específicos, poderlos desagregar, tenías que contextualizar también. y tener un olfato muy fino. Y ese olfato muy fino de acercarte, también explicarle por qué era necesario la examinación, por qué era necesario la valoración
desde el momento del cuidado, desde la concepción, de poder tener una alimentación adecuada, de poder tener nutrientes, de poder tomar ácido fólico para poder prevenir cualquier tipo de condiciones, o más bien para que el desarrollo del producto, en este caso, sea el más adecuado. Llegaste con información, pero también llegaste con conexión, creo yo. Creo que la parte humana también es importantísima para poder generar ese vínculo de confianza. Porque ahí la clave es generar esa confianza en una comunidad donde tal vez puede ser lo más ajeno o distante a tu realidad como guayaquileño, donde realmente la Amazonía es súper difícil de acceder para nosotros, no es algo muy común. Pero llegando desde tu realidad a conectar desde la parte humana, desde la información que tiene también esta contextualización y dándole esas razones y motivos de peso para que puedan acceder a tal vez estas prácticas que no eran comunes. Estamos hablando del tema del control prenatal, del control de las madres embarazadas, pero también precisamente el tema de la vacunación, que era nuestra primera parte de las preguntas que te estaba realizando. Justamente ahí también hay barreras, ¿no? En vacunar, porque dicen, bueno, no necesita, porque él está sano o porque nosotros les damos, no sé, yo ahí no conozco las prácticas ancestrales de estas comunidades, pero seguramente tienen sus propios métodos de prevenir enfermedades en las cuales las vacunas no estaban históricamente incluidas. Por supuesto. ¿Cómo te fue ahí con la vacunación con los chiquitos? Vacunación ya, obviamente, una vez que el producto nace. Bueno, también el esquema de vacunación que las madres tienen que cumplir, También. ¿no? Es parte fundamental. Se logró también, sí se logró. Se logra. Decir que vas a llegar a una meta del 100% es mentir. Si en una ciudad como Quito, Guayaquil, Cuenca, Puerto Viejo no logras esos indicadores, más difícil todavía llegar en la zona rural, en las zonas comunitarias. Donde también hay población muy dispersa, ¿no? Muy dispersa. No llegas dispersa, a todos. no. Claro que sí. Pero llegas a una gran población. Si nosotros teníamos esa apertura o esa confianza que realmente es el familiar, la paciente o la usuaria, la ciudadana, la que tiene que acercarte a ti a decirte, ok, a ver, yo confío, yo quiero seguir mi control prenatal, sabías que ya estabas encaminando. Y por eso quería hacer una recapitulación desde lo que son los 1000 días realmente, desde el proceso de concepción, todo el embarazo y después el nacimiento hasta los 2 años del niño. Es importantísimo poder generar esa confianza de ser tú el referente. Y tú como parte del sistema, porque tú el día siguiente no vas a estar, pero saben que es una buena experiencia tuya como médico, van a decir, allá sí me atendieron bien, ahí me atendieron bien, seguramente quien viene después me va a continuar atendiendo. Entonces, luego le extrañaban al doctorcito, pero vino otro doctorcito. Y ahí regresé. Es que sí, claro que sí. Sí, es cíclico. Es que se genera. Bueno, yo te diré que mi padrino es un doctor rural. Fue un doctor rural que llegó al pueblito donde vivían mis papás. Y él era de Ambato, es de Ambato, y se hizo mejor amigo de mi papá y ahora es mi padrino de toda la vida. Así que yo me imagino que tal vez un tiempito más y también tendrías ahijados por allá. Sí tengo ahijados por allá. Tienes, sí tengo ahijados por allá. Yo tengo mi padrino también médico. Sí. Entonces, es eso. No podemos llegar a presionar a una madre a que compre un esquema de vacunación y a imponérselo si no desarrollaste confianza. Si no desarrollaste confianza durante todo su embarazo. Y si en un momento te decía, espérate un ratito, así no, saber entender y saber particularizar cada uno de los casos. Y solamente hago una pequeña recapitulación para luego aterrizar muy fuertemente en tema de vacunación. En el tema de lactancia materna exclusiva, que es algo que lo conversábamos antes previamente off the record y que para mí es fundamental poderlo entender. Tuve la oportunidad luego de trabajar en un multilateral, en la CAF precisamente, y la CAF apoyó muchísimo la estructuración del plan estratégico para la reducción y prevención de desnutrición crónica infantil en el Ecuador. Es un plan muy robusto y estamos por la versión 2.0 de la Agenda 2025-2030, en cual hay objetivos claros, muy, muy marcados. Y dentro de estas mesas de diálogo, también como parte de la experiencia que yo traía muy en la piel, aunque habían pasado ya algunos años, el tema de la experiencia que viví en la rural, es que para que un esquema, para que un libreto se cumpla como tal, para que unos objetivos se cumplan como tal, hay que aterrizarlos. Y pasaba a un tema controversial, el tema de lactancia materna, porque lo viví yo. Por supuesto, la teoría, y es lo que es, lo que la investigación lo dice, yo no me voy a ir en contra de la ciencia, la evidencia científica es lo que es. 6 meses de lactancia materna exclusiva. Ese es el objetivo. Pero haberlo aterrizado en una nacionalidad shuar, no te digo que no todas, pero sí tenía casos en los cuales venía la chica, la madre, porque tenía muchos embarazos adolescentes, ¿no? Embarazos de 15, 16, 17 años. Venía acompañado de su mamá y de su abuela. Decían, no es lactancia materna exclusiva. Al niño hay que darle chicha. ¿Y a qué edad más o menos ya le empiezan a incluir la chicha en la dieta? Desde que nace, Adri. Entonces, claro, viene la teoría, viene el libro, viene la evidencia científica nuestra y dicen, no, es lactancia materna exclusiva. Pero tú tienes que presionar hasta un momento en que la vara no se rompa.
Si tú rompes esa vara presionando por querer cumplir Toda los la objetivos, hoja gigante, larguísima. la rompes y no vuelven. Y no se cumple nada, ni uno. Y no se vuelve porque no Claro. cumples la lactancia y no cumples luego el proceso de vacunación. Por eso es importante no solamente hablar del proceso de vacunación, sino cuál es la confianza que, insisto, previamente tú desarrollaste con ese núcleo familiar. Entonces, cuando nosotros estábamos en la mesa de diálogo, era un tema controversial que tuve, claro, al principio choco, porque a ver, eres médico, eres salubrista, ¿cómo que te estás yendo en contra de Era la un lactancia? no rotundo. Claro, no tenías que haber dado, digamos, formalmente Claro, un no rotundo. Correcto, no. Pero no es que me estoy yendo en contra de la lactancia materna exclusiva. Ahí nuevamente viene el tema de los objetivos de ser quirúrgicos. Si estoy hablando contigo, por ejemplo. Hablas como doctor, ¿no? Quirúrgico. Sí, siempre mis términos. Sí, es Tus verdad. términos, Sí, tus términos. Pero mis claro, términos lo que tú dices es esa precisión del caso. del Bueno, caso, ese caso... individualizado. Individualizado. Porque normalmente tú no vas a recomendarle a nadie darle chicha a su bebé, definitivamente. Pero en esta comunidad y en esta realidad que tú querías que se abran con confianza a entender todas las recomendaciones que tú les ibas a dar, que no solamente iban por un tema, sino son muchos temas distintos que tú les traías sobre la mesa. Justamente lograr establecer esa confianza es dar y dar, ¿no? De un lado y del otro, y poder ceder un poco ante ese no rotundo con el que tal vez tú llegaste el primer día. Correcto. Entonces, cuidado, van a decir, no, pues es que Eduardo recomienda chicha en los 6 meses. No es que recomiendo. Entonces, lo que buscábamos... Claro, tú comienzas a aceptar un poquito. Aceptar y tratar de darle la vuelta, en el mejor sentido de la palabra. Respetando sus conocimientos, respetando su forma y cosmovisión de desarrollar a su familia, pero tratando de darle la vuelta. ¿En qué sentido? Decirle, ok, usted le quiere chicha. Mire, por favor, intentémosle que no sea... Dele a los 4 meses. No. Le voy a dar desde el negociado hasta el mes 2. Ok, pero ¿qué le parece si hacemos lo siguiente? Primero, dele leche materna, dele de lactar al niño. El niño se llena. El niño tiene un estómago chiquititito. Claro. Entonces el niño, con que lacte en el horario respectivo, a libre demanda, eso es importantísimo, a libre demanda, perfecto. Al final, si le quiere dar chicha, yo sé que el niño va, no por gusto o no gusto, o sea, el niño por reflejo va a succionar. Entonces como iba a estar lleno, ya no iba a tomar, o la proporción entre leche materna y chicha iba a ser mínima. 95, claro. Correcto. En Ya cambio, nada. si lo invertía, era primero lo de chicha, lo que no iba a tener ningún valor nutricional de la leche materna. Entonces, claro, me decir, no, pero no, es que tú no puedes llegar a imponer. Tú impones, ni simplemente no sigue los controles, no te cumple, y luego, ¿cómo le dices, venga acá para vacunar a su niño? Claro, no, ¿Con qué bloqueado, confianza? Bloqueado completamente. Y acuérdate que el proceso de vacunación es un proceso de vacunación, quizás 2 meses, 4, 6, 8, 12. Y nos ¿verdad? olvidamos, a todas se nos puede olvidar. O sea, yo tengo 3 hijos y hay que seguir al pie de la letra y tienes tu libreta y se te puede olvidar. O sea, hay que ponerse recordatorios, ponerlos en la refrigeradora porque se te olvida. Totalmente. Y no sé ahorita cómo esté funcionando el tema, pero yo con mi hija mayor sobre todo, si estuve en todos los controles de salud con el Ministerio de Salud en el tema de vacunación. Y sí tenía incluso, recuerdo yo, llamadas y recordatorios de que me tocaba. No, mis últimos 2 hijos ya no me pasó esto, pero creo que sí es importante ese acompañamiento a las familias en esta etapa que, como tú dices, es bastante hasta cierto punto demandante, ¿no? Del traslado mensualmente a cumplir con este control y con esta vacunación, el tema del peso y talla también, el seguimiento y la curva y todo lo demás, que tal vez no todos los padres y los que nos escuchan, padres y madres que nos están escuchando y viendo el día de hoy, ya hemos conversado un poquito de este tema con otros profesionales que nos han acompañado, pero sí hacer hincapié de la importancia vital de que esto se cumpla justamente no solo en la prevención de la desnutrición crónica infantil, sino también en un marco más amplio, el bienestar y la salud integral de esas criaturas que realmente necesitan de nosotros como cuidadores, que les estemos dando lo mejor y de manera pues oportuna y cuando se tiene que hacer. No hay cómo saltarse eso, ¿no? Adri, te voy a hacer una pregunta un poquito personal. Tú cuando tuviste a tu primer hijo, que tú decías que, bueno, el tema del traslado y demás, ¿tenías facilidades o no para poder llevar a tu hijo al centro de salud? Sí, ¿Ciertas? claro, sí. ¿Te imaginas tener que pasar 3 horas caminando con el lodo a la rodilla, ¿sí? En selva, en trochas, coger canoa, si es que el río está crecido, no cruzas el río, 2 horas más caminando y te digan, este será el centro de salud o no tengo vacuna? No tengo vacunas, claro. Entonces, ahí nuevamente el contrapeso de, a ver, tienes que ser flexible hasta cierto punto. Ya te digo, hay que presionar la vara. No puedes dejar de presionar la vara. Porque es parte también justamente del acompañamiento, de que te llamen del SMS, del mensaje de texto, de correo electrónico, llamada, lo que sea. Tienes que presionar la barra por el objetivo general de poder llegar al mayor porcentaje de vacunación de los niños, justamente para prevenir y reducir la desnutrición crónica infantil, sobre todo en patologías o enfermedades, las cuales son enfermedades diarreicas crónicas. Claro. Con los niños, que ya quisiera luego abordar un poquito de la importancia de la vacunación por ello.
Pero si es que llegas a presionar tanto y rompes la vara y le dices, ¿sabes qué, señor? Usted ya, lo siento, no cumplió el día de hoy, tenía que venir mañana. Es una madre que se regresa y llega a su comunidad y dice, no, a mí no me tienen bien. No me entienden como madre. No Claro. saben cuál es la realidad en la No que estoy tienen ganas de viviendo. volver, pues. No tienen ganas de Ya no volver. tienen Y ganas de volver. rompes por un capricho incluso, que es nuestro deber. La madre no tiene por qué entenderlo. La madre no tiene por qué saber cuál es el esquema que tiene que cumplir. Por un capricho del médico, por un capricho del equipo sanitario, porque a mí me gusta incluir siempre a todos, rompes la oportunidad y la ventana importantísima de poder cumplir un esquema de vacunación. Es importantísimo el esquema de vacunación y aquí quiero ser enfático para quienes nos están escuchando. ¿Por qué? Porque un paciente o un niño que no cumple un esquema de vacunación obviamente tiene mayor probabilidad. La gente cuando estudia medicina, yo me acuerdo en el colegio todavía, que muchos de los que querían ir a estudiar medicina o biología decían, porque nos vamos a olvidar las matemáticas. A mí me encantan las matemáticas, pero no, señores, la medicina es pura probabilidad. Es números puros y duros. Y eso es lo que hacemos los algoristas, ¿no? Ver la parte estadística, ver el bosque, como te lo comentaba hace un momento, pero siempre viendo la individualidad de cada árbol, de saber, nuevamente, esta particularidad de cada uno de los individuos. Al no vacunarlo, tienes mayor probabilidades de contraer enfermedades, ¿no? Obviamente. Y cuando estamos hablando de la importancia del esquema de vacunación, no sé si caer en temas técnicos, no, creo que no vale mucho la pena. El rotavirus es importantísimo, neumococo. Pero sí, eso es importante porque justamente son estas enfermedades que están, son hitos y son las enfermedades más vinculadas con el tema de desnutrición crónica infantil. Tal vez no lo hemos dicho antes en este espacio, pero yo sí quisiera que nos cuentes cuál es esa conexión que existe entre este tipo de enfermedades respiratorias y diarreicas y cómo impactan directamente con el estado de salud general del niño y que luego pueda decantar en una desnutrición crónica. ¿Qué te parece si nos enfocamos primero en las enfermedades diarreicas crónicas? Muy bien. Son un terror, una pesadilla para las familias. Pesadilla. Sí, y te dice, y claro, un niño que no está vacunado a tiempo tiene mayor probabilidad de tener rotavirus, por ejemplo, ¿no? Y poder caer en temas de patologías crónicas diarreicas. ¿Qué sucede ahí? Es como estar llenando, no importa la alimentación que tú estés dando, siempre vas a tener un saco roto. No tienes proceso de absorción de los nutrientes. Entonces, es como estar llenando un saco roto, el cual todo lo que tú estés dando por la boca, por ingesta, por más que cumplas este esquema, al pie de la letra, estás perdiendo toda la capacidad del intestino del niño en estado de maduración todavía, de desarrollo, ya obviamente extrauterino, de poder absorber todos esos nutrientes. Entonces, simplemente es un tema de un ciclo vicioso al cual tú llenas un saco roto. Esa es la mejor forma de poderlo por eso no hay que pasar por alto estos episodios de diarrea en un niño. Realmente siempre en un bebé prácticamente son emergencias, ¿no? Cuando hay unos indicadores, yo tengo ahí de memoria algunos de los que recuerdo, pero básicamente cuántas veces vomitó el niño o cuántas veces hizo deposición el niño en este lapso de tiempo, ya pueden indicar que es una diarrea aguda o una deshidratación, que conlleva una deshidratación y ya se vuelve una emergencia. A veces desde los hogares pues tratamos de manejarlo un poco más caseramente. Entonces siempre hay como esa agüita o algo que me recomendaron, pero tal vez no lo vemos con la gravedad del caso y tampoco vemos la conexión de que si ese niño en ese mes tuvo 2 o 3 episodios de diarrea, claro, va al control y no ganó peso, no ganó talla y realmente son malas noticias, son pésimas noticias para la criatura. Imagínate si es que esa madre familia que tiene las ganas de abordar esta problemática de una forma casera, no tiene confianza con el sistema. No va a ir. Claro. Entonces, es importantísimo que, si bien es cierto, es una única bala o una bala poderosa la que se tiene de estos 1000 días y que parecía 1000 días pareciera eterno, pero no son eternos, es una ventana muy cortita, pasa volando, una ventana muy cortita. Si es que no tienes confianza, realmente es un tiempo el cual lo perdiste, un tiempo el cual ya se te fue y es un tiempo el cual lamentablemente rescatar a un niño de un estado de desnutrición crónica infantil luego de los 2 años es bastante costoso, mucho más costoso que previamente. Que la prevención. Totalmente. Y sobre todo que ya el daño está instaurado. Me contabas que off the record también, que en un capítulo previo, no sé en cuál, hablaban justamente del tema del desarrollo neuronal del niño. Sí. Eso es importantísimo que el niño tenga sus nutrientes, es importantísimo que el niño no tenga estas complicaciones crónicas, ¿sí? Diarreicas principalmente, para que todo este desarrollo, todos los nutrientes que esté absorbiendo a través de la correcta alimentación estén llegando justamente al desarrollo neurológico, que es el más importante, y el crecimiento que va de la mano. Claro, más allá de la talla, que es un indicador clave y visible. Clave, sí. Hay otros indicadores invisibles
que como padres podemos pasar por alto, ¿no? Y que realmente hay que tomar esa conciencia del impacto de que si en estos 1000 días no actuamos, no solamente nuestros hijos van a quedarse en una talla baja, bueno, yo soy bajita también, pero es propio, digamos, en el Ecuador tenemos una talla un poco más baja que el promedio mundial. Pero más allá de eso, o sea, reconocer lo que está pasando con el cerebro de esos niños que no están recibiendo todos los nutrientes, que están teniendo problemas de enfermedades crónicas o constantes, y justamente con ese tema se deriva pues una desnutrición crónica, y que también es importante destacar que no solamente es una problemática que sucede en zonas alejadas como las que nos mencionas, ¿no? De zonas rurales, zonas muy distantes, sino también que existe la desnutrición crónica en el sector urbano y en todos los niveles socioeconómicos. Eso es algo que también quisiera destacar. No creo que lo hemos conversado antes, pero sí es importante ese llamado de atención, porque estos cuidados esenciales todos los niños los necesitan por igual en todos los rincones del país, en todos los niveles socioeconómicos, y si fallamos con uno de estos niños pueden caer en desnutrición crónica, incluso aunque tuviera el acceso a recursos, pero tal vez no tiene el acceso a la información. ¿Qué te parece si hacemos una comparación? Claro que sí. Y quisiera hacerlo en dos vertientes. Una, lactancia materna, que es un tema que me apasiona. Y dos, el tema de vacunación y control del niño sano, derivado o de la mano. El mismo objetivo, ¿verdad? Digamos que objetivo general, prevenir y reducir la desnutrición crónica infantil en el Ecuador. Uno de los objetivos específicos, claro, lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida del niño. Ese es el objetivo específico. Y hablamos del caso de como tú decías, en la zona rural, de esta familia que tiene dentro de sus prácticas familiares, ancestrales, que claro, hay que ir educando para ir llevando a cumplir ese objetivo. Pero obviamente eso es un tema paulatino y un tema que hay que ir, como te dije, sopesando, ¿no? Y por otro lado tienes, tal vez, no sé, Adriana, ¿sí? Una madre... este ejemplo siempre se los digo a mis estudiantes en la universidad. Yo soy profesor en la universidad y es el ejemplo que siempre les digo justamente cuando hablamos de la pertinencia de qué quiero que ellos vayan a comunicar y educar a sus pacientes. Tienes el caso de Adriana, ¿ya? Que es una empresaria, tal vez una empresaria de mantas, es el mismo ejemplo que yo digo, tiene a su cargo de 1.500 empleados, tiene una flota pesquera de 15 o 20 barcos atuneros. Resulta que ella programó su embarazo y quiso congelar sus óvulos, tiene un embarazo programado y demás. Es madre a los 35, 38 años. ¿Por qué? Porque primero quería priorizar su desarrollo económico, había heredado la empresa del padre y bla, 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 ¿verdad? Entonces, una madre que seguramente te dice, a ver, yo quiero parto natural, quiero parto en agua, quiero que sea un parto prácticamente que no me duela, que prácticamente el día siguiente que yo doy a luz, yo no puedo abandonar mi empresa. Yo tengo que seguir. El objetivo sigue claro de lactancia materna exclusiva. Igual que en Tiwinsa, igual que en Nacional Shuar, el objetivo no ha cambiado. Lo que cambia es la estrategia de implementación. Entonces, si tú le dices a esta madre de familia, empresaria, que tiene a cargo, como te digo, 1.000, 1.500, 2.000 empleados o trabajadores que colaboran con ella, que tiene indicadores, no sé, o tal vez una productora de flores que justamente da luz antes del Día de la Madre o antes del 14 de febrero y está full. Claro. Y dice, a ver, no. Yo no dejaré de trabajar. Pero ¿cuál es la estrategia ahí? Mira, existe en Amazon este extractor de leche, tú lo que tienes que hacer es contacto piel a piel para la estimulación justamente de la oxitocina, que tu producción de leche no discontinúe. Hay herramientas. Tienes este extractor de leche, tienes estas bolsitas Ziploc que te pueden servir, este congelador en el cual tú puedes dejar 3, 4, 6, 8 meses tu leche congelada, la puedes descongelar bajo este proceso, existe este tetero, este extractor de leche no te deja y ojalá estrías. También que cuente con apoyo de la familia, Tú puedes ¿no? De la pareja deja ver y tu todo. oficina, Claro. oficina es grande, tú puedes tener aquí casi que un lactario, puedes tener aquí una mini guardería, te puede ayudar y buscas las herramientas para cumplir el objetivo. ¿Sí me entiendes? O sea, es importantísimo poder particularizar. Y realmente priorizarlo, ¿sabes? Porque al final, si no entendemos la gravedad del problema primero y la importancia de estos factores que tienen que ver con la salud, como la lactancia, como los controles de salud, como la vacunación que estamos conversando el día de hoy, no los priorizamos y no hacemos todo lo posible y buscamos esas herramientas desde los recursos que cada quien tiene para hacer lo posible. Porque al final, lo que decíamos anteriormente, cada niño y cada niña necesita y merece lo mismo. Este desarrollo óptimo, estos recursos y este apoyo y este acompañamiento para que pueda desarrollar su potencial, pueda crecer libre de desnutrición crónica infantil. Pero justamente lo que hablas tú son esas estrategias que pueden estar disponibles, pero que si no lo priorizamos como algo que yo quiero hacer y que yo como... No solamente la madre, porque a veces mucho cae en la madre, pero la madre y la familia tenemos como objetivo que este bebé se nutra con leche materna y que cumpla sus controles de salud. ¿Qué es lo que hay que hacer como familia para que eso suceda?
yo creo que muchos de los que nos escuchan el día de hoy tienen tal vez las posibilidades de tal vez las barreras de acceso no son tan grandes, ¿no? Correcto, así es. No son tan grandes, pero sí pueden existir otro tipo de barreras que tienen que ver con desinformación, con falta de priorización, con falta de enfoque también incluso, o incluso pasando por un tema de no creer o no conocer la gravedad y la importancia de poder atender los primeros 1000 días. Por eso esta es la misión 1000 días y lo que buscamos es eso, ¿no? Crear esa conciencia de que no hay dos oportunidades para que nuestros niños vivan esos primeros 1000 días de la mejor manera posible. O sea, es una sola oportunidad y nosotros como cuidadores estamos llamados a hacer de esos primeros 1000 días los mejores posibles, pero también tú hoy como representante del sector salud de nuestro país, como un médico y además un salubrista que estás incidiendo en la política pública de salud, que tengas ese corazón, ¿no? Ya puesto con la causa en el corazón, que tengas esa mirada tan amplia del bosque, nos permite, a mí me da muchísima esperanza, porque necesitamos que, como tú decías, la balanza, ¿no? Por un lado, familias informadas y familias que prioricen el tema, y por otro lado, un sistema de salud que responda, que brinde lo que necesitamos tener en nivel, ojalá en el nivel público al 100% también, pero también en lo privado, en todos. Que estén sensibilizados y conscientes, que los médicos sean más empáticos, Fundamental. los doctorcitos como tú, que cojan cariño con las familias, porque al final es eso, ¿no? Que puedan sentir las familias esa compañía y que lo que ustedes buscan es el bienestar, realmente es el bienestar de las familias. Y eso es lo que yo he sentido en tu conversación hasta acá, lo que nos has contado. Yo creo que tenemos muchísimo más por conversar. Hay tantos temas vinculados a la salud que realmente nos importan y nos mueven muchísimo. Yo tengo una pregunta que no te quiero dejar de hacer porque pues para mí es algo nuevo y quiero, así como yo aprender, pues también que lo puedan aprender ustedes. Y tiene que ver con la importancia de esta inmunidad de rebaño, ¿no? Que es justamente porque es clave para proteger a los niños que aún no pueden vacunarse. O sea, poder pensar que no es solamente mi decisión individual de vacunar a mi hijo, cómo eso impacta en mi comunidad y en mi país. Solamente para recapitular la última idea, nada más, Adri, estás hablando tú de la falta de información, pero también hay que tener cuidado con la sobreinformación. Sí. Con ese tema de marketing, ahí voy a ser un poco crítico, tal vez con el tema de fórmulas, ¿sí? En cambio, el exceso de información y el exceso de buscar prácticas alternativas, que sí, lo que te diga el internet, lo que conversábamos hace un momento, también puede generar un riesgo. Pues, claro sí, también puede ser perjudicial. O sea, hay que tener por eso es importante justamente lo que tú acabas de mencionar, la empatía de todo el equipo de salud, que forma parte de esta institución como tal, que esté bien informada para que sea también tu primer referente a nivel comunitario, a nivel familiar y demás. Porque claro, tienes la mamá, la abuelita que te dicen, no, el niñito está flaquito, el niñito no sé cuánto, que tienes que darle esta leche, tienes que darle este polvo, tienes que no sé qué, y empiezas a tener una sobreinformación que tanto es perjudicial en los dos polos, ¿no? Entonces, solamente para complementar eso de ahí. Con el tema de la inmunidad de rebaño, es importantísimo justamente poder estipular metas alcanzables, que claro, la inmunidad de rebaño se nos hizo muy familiar, es muy familiar para nosotros quienes manejamos temas epidemiológicos, temas de estadística, temas de salud y gestión sanitaria, pero se nos hizo muy familiar al denominador común en el tema de la pandemia, ¿no? Claro, cuando escuchamos... aprendimos un montón. Un montón sobre vacunación, aprendimos realmente estos términos un poco más técnicos y todos sabíamos de efectos adversos y efectos no deseados justamente del proceso de vacunación. Y cuando hablamos de inmunidad de rebaño, lo que estamos diciendo es, ok, tengo una enfermedad viral en su mayor proporción, la cual se contagia por contacto directo, ¿sí? Pero el virus es un ser vivo, ¿sí? El cual tiene que valerse de otro ser vivo, en este caso nosotros, ¿verdad? Como humanos, para poder replicarse y poder seguir contagiando. Ese es su ciclo natural de vida, poder estar en un espacio cómodo, nuestro organismo, en el cual estén en el ambiente nutrido necesario para que se pueda replicar y pueda seguir contagiando. Si es que yo logro, ¿verdad? De 10 personas, vamos a poner un número referencial, 8.5 u 8, 9 personas las cuales estén vacunados, ¿sí? Ese virus solo tiene la capacidad de enfermar a una persona, ¿sí? Evidentemente no es lo deseado. Ya no tiene cómo saltar a todos. ¿Por qué? Porque tú ya lograste que tu rebaño, tu mayor cantidad de población, esté inmunizada, esté protegida contra ese agente nocivo, ese agente patógeno que ya se preparó en esta persona o en uno o dos personas que no están cubiertos con el proceso de vacunación, pero no tiene a dónde más ir. Entonces el virus termina muriendo, termina perdiendo ese ciclo. Y es por eso que los procesos de vacunación, que es un mecanismo de prevención primaria de las enfermedades, logran erradicar y eliminar enfermedades.
¿Por qué? Porque claro, ya es un momento que ya tantas personas están vacunadas. Que ya Por no. ejemplo, el polio. Claro. Escuchamos que el polio ya está erradicado, el polio. Ya no se siguió replicando porque no encontró un huésped donde poder sentirse cómodo, donde poder replicarse, donde poder prepararse para saltar a un siguiente individuo. Eso es principalmente la inmunidad de rebaño y por eso es importante que dice, no, entonces que se vacunen otros. No, 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 no. Me vacuno yo para primero protegerme yo o vacuno a mis hijos para primero proteger a mis hijos. Y segundo, sabiendo lo que tú decías, ¿no? Que es un tema de la desnutrición crónica infantil, se la lucha no desde el ámbito individual, se lo lucha desde el ámbito colectivo. Ya lo que tú también conversamos, que qué bueno que se esté conversando sobre esta mesa, Sí. pero qué lindo sería que este mensaje llegue, y es parte tal vez de esta misión Así de es. los 1000 días, que este mensaje se llegue a comunicar, no sé, con una taza de café en el desayuno, con padres y madres de familia que estén programando, con esposos o familias que estén programando tener hijos, con padres de familia que quieran seguir teniendo hijos. Y sería muy importante, Adri, por eso también he querido comparar estas dos realidades del Ecuador, que son miles de realidades del Ecuador, Claro que que pueda sí. calar justamente a eso, a entender que no nos sirve de nada tener escrito si es que no aterrizamos a la realidad de cada una de las familias. Y como tú le decías, no solamente pensar, no, es que esto no me pertenece porque eso es la zona rural, no estoy en ese estrato socioeconómico, eso no me corresponde. No, Claro. eso nos corresponde a todos. Y existe este mismo objetivo específico, vacunar, el esquema de vacunación a tiempo, lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros días, durante los 6 primeros meses de vida, controles prenatales, controles del niño sano, controles postnatales para la madre. Son objetivos específicos los cuales tenemos que irlos aterrizando y es importantísimo poder justamente que quienes nos escuchen el día de mañana se tomen un café y decir, oye, ¿qué es esto aquí? Claro. ¿Por qué yo no puedo también ser parte de este cambio, de esta solución? Porque, ojo, que ahora que si nos vamos a la parte macro, no es un tema que nos repercute únicamente el niño, ay, pobrecito. Solo está a ese desnutrido. niño No, no, o a no. esa familia, Es ¿no? colectivo y es social. Claro que Acuérdate sí. que un niño con una desnutrición crónica infantil está predestinado a no ser productivo en su totalidad, a no tener las capacidades educativas suficientes para poder absorber. Y tal vez en 20 años, esa misma persona va a trabajar en mi empresa, va a trabajar en mi casa, va a trabajar en mi industria y no va a producir al 100%. Y yo estoy pagando un sueldo, el cual ese niño, o ese joven, o ese adulto, o esa persona, por haber estado condicionado con un tema de desnutrición crónica infantil desde su primera infancia, está condicionado a no rendirme lo suficiente. Entonces, ojo con ello porque también es un impacto económico. Y si es que parecían, y tal vez es un poquito susceptible mencionar o incluir la parte económica y financiera de este tema que pareciera que fuera únicamente humanizada, pero no, también es importantísima poderla entender porque es también parte del desarrollo que el Ecuador hacia donde deberíamos apuntar. Claro, hablamos de que la desnutrición crónica no es solo un indicador de salud, es también un indicador de competitividad. Porque si queremos buscar el progreso para el país, tenemos que buscar el progreso y el desarrollo también de cada uno de nuestros ciudadanos y también desde una mirada de derechos, evidentemente, ¿no? Nuestros niños y niñas merecen y tienen el derecho de crecer sanos y nosotros como, en este caso, los adultos que estamos cuidando de estas nuevas generaciones, pues tener esa conciencia, poder llevar esas conversaciones a las mesas del comedor, de la casa, a los espacios más privados, públicos también. Creo que es importante seguir hablando del tema, elevarle la prioridad también dentro de nuestra agenda, que en el país hay muchas preocupaciones, pero que no deje de preocuparnos y de convocarnos la causa de la lucha contra la desnutrición crónica. Y bueno, para ir cerrando, Eduardo, tenemos como nombre Misión 1000 Días, ¿no? Este espacio se llama Misión 1000 Días y quiero que tú nos cuentes cuál es tu misión personal dentro de esta gran misión de los 1000 días. Wow, qué pregunta tan profunda y tan importante. Creo que es el espacio que cada uno estamos dentro de la sociedad, quienes tenemos la oportunidad tal vez de poder acercarnos más a esta temática, a las familias, a los pacientes, a los usuarios, a las madres y padres de familia, a la familia en general, el entorno, poder ser un facilitador. Sí, he tenido la oportunidad, como tú lo mencionabas, de formar parte de haber sido funcionario público, luego haber sido un funcionario de un organismo multilateral, poder haber tenido la oportunidad de trabajar en otros países o con proyectos de otros países, más que nada a nivel local, a nivel rural, ser un facilitador. Me gustaría eso, ser un facilitador de esta causa, que es una causa que nos abraza y nos incumbe a todos, como te digo. No es un tema ajeno y es importantísimo poder entender y poderlo digerir, nuevamente términos médicos, digerir como algo que nos repercute a todos, como te digo, es el espacio de cómo cuidar a nuestros hijos desde el espacio más íntimo, ¿sí? Hasta el espacio colectivo que tú decías, un tema de apuntar a un desarrollo. Y ahí sí creo yo, y soy enfático, y es algo que creo que ha sido mi bandera, es el tema de
no quedarnos en el papel. No podemos quedarnos en los libros, no podemos quedarnos en los objetivos trazados, tenemos que particularizar. Y solamente quisiera un ejemplo que se me viene otra vez a la cabeza, no pensar que, lo vacuné, le doy leche materna exclusiva a 6 meses y mi niño está sano. No, ¿qué pasa en la otra realidad? Nuestro país es un país innatamente agropecuario. O sea, somos productores por excelencia y tienes otro gran desafío, que es el tema, a ver, te dice la madre familia, yo vacuné a mi hijo, yo le doy lactancia materna exclusiva, mi hijo sigue con diarrea. ¿Qué pasa? Que si no particularizamos y no estudiamos ese caso de esa madre familia que trabaja ordeñando vacas, trabaja cultivando papas, trabaja haciendo foliaciones de arroz y demás, sus manos están contaminadas. Y si no hay una higiene correcta al momento de lactar, no sirve nada la vacunación, porque lo estoy generando nuevos patógenos que también me van a generar procesos diarreicos crónicos. Entonces, es importantísimo poder aprender de la ciencia, por supuesto que sí, tiene que ser quien rija, pero poder esa ciencia aterrizarla a cada una de las individualidades de nuestro Ecuador. Y las realidades que es multiverso, de nuestro país, claro que es que sí. multiverso y eso es lo más enriquecedor. Entonces, claro, una madre familia que expone su seno, expone su pezón con el contacto con la boca del niño y lo contamina, no sirve de nada la lactancia materna exclusiva. No sirve de nada el proceso de vacunación. Entonces, tenemos que sensibilizar. Y por eso soy docente, por eso me encanta ser profesor. Porque si bien es cierto, es un Estás espacio formando nuevos agentes de cambio ahí con me todas encanta. las nuevas generaciones de médicos. Esa creo que es mi misión. Y es un tema Sí. que lo hago con Y lo haces con muy pasión. bien, porque Gracias. muestras ese compromiso y esa pasión. Bueno, no todos los médicos tienen también la capacidad de ser comunicadores. Yo creo que tú tienes las dos habilidades y justamente de poner al servicio de los demás esos talentos que tienes, ¿no? Para poder comunicar con tanta vehemencia, con tanto compromiso, esta misión que tú estás ya haciendo desde hace algunos años y que estoy segura que en los años por venir vas a continuar trabajando en esta gran causa y siendo parte de esta gran tribu de cuidado. Para nosotros ha sido un gusto tenerte en este espacio, Eduardo. Gracias por compartirnos todas tus ideas, tus experiencias, esas anécdotas de territorio que nos han traído, pues la verdad, para mí, muchos aprendizajes, reflexión también y ese reconocimiento de nuestro Ecuador tan diverso y en donde cada rincón del país, pues los niños merecen crecer sanos. Así que gracias por acompañarnos, Edu, y estamos cerrando este programa del día de hoy. En Misión 1000 Días, cada día cuenta para cambiar una vida. Misión 1000 Días es un podcast de Fundación Rednis sobre los primeros 1000 días que definen el futuro de los niños, pero también el futuro del Ecuador. Transformamos la evidencia científica en historias que movilizan. Cada episodio muestra cómo los primeros 1000 días de vida son la base del desarrollo infantil y el futuro del país. Es una invitación a entender, actuar y unirnos por una misión que nos involucra a todos. Garantizar que cada niño y niña del Ecuador crezcan sano, amado y con oportunidades desde el primer día. Síganos en nuestras redes sociales y compartan este contenido para que más familias se informen y conozcan sobre la importancia de prevenir la desnutrición crónica infantil desde su rincón. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Adri. Felicitaciones a Redni.